Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Este es mi barrio, aquí estamos con la saga de los Urrusti. Señoras y señores, están con nosotros hoy en el programa Toño y Kiko y Toño, los hombres que, bueno, siguen esa saga impresionante de escultores, de todo, ¿para qué vamos a andar con bobadas? Señoras y señores, aquí los tenemos. Yo empiezo por Toño, ¿no? Mejor, yo creo. No, Toño. por el joven, hombre. No, empiezo por ti. Toño, buenas noches. Saludos, buenas noches. Kiko, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Hoy vamos a hablar del centro, de donde están ellos ubicados, de cómo cambió la zona en los últimos años, etcétera, pero también de una exposición que tiene Kiko y que la tiene muy, bueno, pues muy viva, porque comenzó hace, ¿cuánto exactamente, Kiko? Pues hace 4 días, el viernes pasado, 4 o 5 días ya. 4 o 5 días lleva. Sí. Bueno, ¿y se va a mantener hasta cuándo? Hasta el 18 del próximo mes, de noviembre. Bueno, pues lo vamos a hablar dentro de un momento. ¿La calle exacta? La calle es San Melchor, García Quirós, 15. En el 15, sí, ¿no? Justo detrás del colegio de los dominicos. Vale. Para quienes no sepan, yo creo que todo el mundo conoce el taller de los Urrusti, pero en cualquier caso, para quien no lo sepa, pues está en una de las calles más emblemáticas de la capital del Principado, se llama la calle Campo Amor. Y allí, pues, desde hace muchísimos años, llevan trabajando en esa forja increíble que supone, desde por la mañana hasta por la noche, hacer tantas y tantas esculturas. ¿Cuántos años exactamente? Si no lo decimos exactamente, por lo menos nos acercamos. Yo calculo que unos 32 años aproximadamente. 32 años. Que estamos en los bajos de San Juan. Bueno, eso lo comenzó mi padre. Tu padre. Mi padre, que tenía mucha amistad con don Fernando, que en paz descanse, que era el cura párroco de San Juan. Y donde tenemos nosotros ubicado el estudio, el taller, como lo quieras llamar, eso antiguamente era la carbonera de la iglesia, porque la iglesia antes tenía calefacción de carbón. Claro, cuando ya se quitó la calefacción de carbón, se metieron unas de gas, quedó un local ahí, y don Fernando se lo ofreció se lo cedió a mi padre, y fue donde empezamos a hacer escultura. ¿Que tú cuántos años tenías de aquella? Pues mira, tengo 65, 35. 35 tacos. 35, 34, 33. Pero este lo metiste muchísimo antes, ¿no? Sí, no, este empezó primero. Este empezó con 16 años o por ahí. ¿16? Sí, fue un poco rebelde con los estudios. Con 17. Entonces dijimos, oye, ¿tú qué? ¿Vas a la universidad o vas al taller? Dice, y escogí el taller. Y escogió el taller. Bueno, escogiste el taller porque era lo que te gustaba, ¿no? Sí, me gustaba bastante más en ese momento que los libros, sí. En ese momento y ahora, supongo. Hombre, ahora, bueno, después cogí bastantes libros, pero porque yo quise, no porque nadie me obligara. Entonces, digamos que hice otra formación, que no era la de los cauces habituales. ¿Cómo era el Oviedo de hace, pues eso, 30 años aproximadamente? Porque estábamos casi en los albores, bueno, estábamos ya en la democracia, etcétera, pero estábamos en esa transición, ¿no? Sí, precisamente nos cazó por ahí, por la transición. Por ejemplo, en esa zona queda muy poco ya de aquella época. Fíjate que falta el copín, falta el marchica, falta el azul, aquel que de los quesos de Cabrales, no me acuerdo si se llama. ¿Cómo se llamaba uno que trabajaba doctor Casal? ¿Venecia no? Sí, Venecia. Que era como una familia, éramos todos amigos. Y queda, hoy por hoy queda el Chigrín. El Chigrín de Roberto, que tiene vinos de postín, ¿eh? Era el marchica rojo. Bueno, el marchica rojo el era copín. como... Ahí el que no paraba en el marchica rojo no era Oviedo. No era Oviedo, claro, porque yo ahí vi entrar al rey, ¿eh? Sí. Diciendo, oye, Ramón, que quiero fabada para cenar. Fíjate. Vamos, era una institución, no para en el marchica. Esa zona de ahí, en cualquier caso, bueno, fue evolucionando, ¿no? Fue hacia adelante, etcétera. Y aunque muchos negocios hosteleros, bueno, pues desgraciadamente desaparecieron, caso del Marchica, del Venecia, todos, el Copín, etcétera. Bueno, parece que cambió, ¿no? Sí, cambió y se hizo más comercial. Se hizo hay
gente que vende zapatos, corsetería, en fin, hay una serie de cosas, pero ya estamos más desunidos, ya no hay esa unión que teníamos antes. Por ejemplo, salías del taller de cualquier manera y ves al Marchica, oye, entrabas en el rojo con el mono y nadie te decía nada. Los señores ahí al lado de corbata, pero bueno, después quitabas el mono y ibas de corbata, pero que había mucha armonía y mucha familiaridad. ¿Cómo era ese Oviedo de esos años? De esos años de la transición, de poco más allá de la transición. Que recuerdes tú. Vamos a ver. ¿Cómo era? Estábamos en unos momentos en que eran unos cambios brutales. Pasábamos de una dictadura a una democracia en ciernes. Entonces se hablaba con un poco de miedo todavía. Se hablaba con miedo porque la gente no se expresaba muy libremente. Todavía había gente que tenía esa cosa de la dictadura. Pero bueno, poco a poco se fue limando y bueno, voy a darte un ejemplo. Hubo una persona en esa calle que fue Pepín, el Cajitas, que era limpiabotas, que todo el mundo decía que era comunista. Y yo lo vi abrazarse a Gabino de Lorenzo diciendo, oye, yo a ti te voto. Y era comunista. Por lo tanto, que son gente que eran entrañables, había de todo, doctores, abogados, ingenieros, ferreros como nosotros, bueno, había de todo y bien. Tu padre era uno de los tipos mejor considerados que había en la zona, con diferencia, vaya. Bueno, eso dicen porque yo hasta el día de hoy todavía no encontré a nadie que me dijera, oye, tu padre fue un cabroncete. Pues no, siempre fue un paisano muy abierto, con mucha sorna y amigo de todos sus amigos. ¿Cómo viste cambiar tú la zona, Kiko? La zona de Campo Amor, la zona de 9 de Mayo, Cabeda, toda esta zona que más o menos es la que ocupa esa parte central de la capital del Principado y que, bueno, en la que vosotros tenéis allí vuestro taller. Sí, bueno, aparte de lo que decía mi padre, de los bares y eso, yo lo que más lo vi cambiar, sin duda alguna, de la famosa peatonalización de Oviedo. Eso fue un cambio radical, el ver cómo estaba aquella calle, que sí que estaba ya cuando, yo recuerdo cuando empezó ahí mi abuelo y mi padre, y desde de Aguaja y a verlos, recuerdo que sí que estaba cerrada al tráfico, pero estaba cerrada con unas jardineronas allí deshechas, llenas de porquería, aquellas aceras mínimas, y claro, el cambio es en el 93, 94, por ahí, eso fue brutal, vamos. Eso sí, fue un renacer de Oviedo y de la zona, sin duda alguna. Yo creo que fue lo que más impulsó. Creo que se perdió también parte de sabor y de pátina, ¿no? Claro, yo me acuerdo de la calle Palacio Valdés, con todos aquellos rótulos, cuando se podían poner rótulos y banderolas en Oviedo, claro, todo eso se perdió. Y la verdad que ves fotos antiguas y dices, coño, parece la Quinta Avenida de Nueva York, una cosa así, ¿no? Y lo ves ahora y parece una calle mínima, estrecha, pero bueno. Pues yo creo que se perdió un poco ese sabor, pero se ganó, claro, en belleza, en limpieza, en gente que viene a visitarnos. Cambió para muy bien y aunque se haya perdido esa pátina de ese romanticismo que había antes. ¿Qué locales te acuerdas tú? ¿Tú te acuerdas también de los locales que comenta Toño? Yo, por ejemplo, el rojo para mí, claro, yo pasé muchas tardes ahí con mi abuelo y en las tertulias, aunque yo era oír, ver y callar, era guaja allí, pero lo recuerdo a todos, vamos, con mucho cariño, como eso, como una cosa muy entrañable, la tertulia que había allí. Más muy guapa. Era lo más importante, ¿no? Lo que se perdió muchas veces en Oviedo, y se perdió desde hace bastante tiempo, es el tema de las tertulias. Las tertulias juntaban al obrero y al arquitecto, al ingeniero, al político y al que no tenía nada que ver con la política, al de derechas y al de izquierdas, porque eran tertulias bastante, diría yo que democráticas, ¿no? Democráticas y abiertas. Sí, claro, hay una democracia yo tengo total. Una anécdota del Rojo. Llegaron unos señores cordobeses, entraron en el Rojo y vieron los que estábamos allí sentados. Pues estaba mi padre, estaba yo, estaba Juan Mesa, que es catedrático de la universidad, estaba Fernando Zuazua, había dos médicos, estaba coño, si lo digo, que llevaba lo de publicidad. Brun, Pipo y el otro hombre, Pipo. Y Pepín el limpiabotas. Y aquellos señores estaban oyéndonos hablar y se echaban las manos a la cabeza de cómo en esta tertulia tan dispar se puede haber tanta armonía. Yo, coño, estamos en Asturias y encima en Oviedo.
Pues que, oye, allí Pero cada uno, completamente distinta, exponía ¿no? sus ideas y, oye, pues sí o no, pero bien, democráticamente, y riéndonos y con chanzas. Y qué pena da el ver El no que llegar hay... a tener eso. Exactamente. Hoy en día llegas a las cafeterías y son más frías. Ya no, el señor que está a tu lado ni te habla, ni te saluda, pues está a tomar su café o su copa y no lo conoces Y de las nada. tertulias, que yo siempre lo digo, es decir, por ejemplo, había tertulias en la sidrería Cantábrico, Coño, había claro. unas tertulias impresionantes con gente que además reunía, pues eso, desde de arriba al de abajo, al del medio, al de un lado, al de la izquierda, al de la derecha, y eso fastidia, ¿no?, que se haya perdido en la Eso capital. es una ¿eh? pena, es una grandísima pena que en Oviedo se haya perdido. Dicen que hay algunos bares que ya vuelven a tener alguna peña de estas, pero de momento por esa zona no. Además, esa calle de Doctor Casal ahora se convirtió en la Milla de Oro. El tránsito del Corte Inglés a Salesas, ya sabes lo que hay. Bueno, ¿qué tal los lleváis con la gente de la iglesia? Bien, ¿no? Perfectamente. No hay problema. Muy bien avenidos estamos, sí, señor. Bien avenidos. Sí, ¿Se encarga de algo o no? Sí, claro, claro. Nos encargan bastante. Bueno, desde que murió mi abuelo, la verdad que hacemos mucha menos obra sacra, pero sí, seguimos estando en contacto con ellos, claro. Lo último que habéis hecho. Pues, bueno, las últimas cosas fueron, yo creo, rejería artística. A una puerta y un sagrario y cosas así, pequeñas. En mente siempre tenéis pues personajes populares de Oviedo, cosas populares de Oviedo, historias que se pueden hacer siempre, yo supongo que en la mente de un escultor, de un forjador, porque vosotros exactamente, ¿cómo os consideráis? Como escultores, forjadores, yo no sé cómo se define. Bueno, forjadores, forja, en realidad ya hace muchos años que no hacemos porque allí no tenemos forja. Lo que es, o sea, la fragua. El forjar, que es decir, fragua y dar ahí, nosotros lo hacemos todo en frío, con formas doblando. Y esto que hablas, bueno, yo estas últimas colecciones que estoy haciendo por mi cuenta, voy mucho más a la abstracción y a otras cosas más, a interiorizar un poco más allá de la figuración. Entonces, pero bueno, hombre, claro que muchas veces tiramos ahí del imaginario popular y de los personajes que nos rodean, pero bueno, claro, yo ya huyo un poco del figurativo últimamente. Lo utilizo sobre todo para el encargo. Cuando viene alguien y te encarga una cosa, pues y buscan, claro, muchos tienen el recuerdo de lo de Urrusti, entonces hay que darles lo que piden, claro. Entonces ahí tiramos de la figuración. De la figuración. Sí, de todos los temas. A mí me gusta hacer de todo y cuanto más variado sea, mejor. Toño, hablamos de Oviedo porque tú estuviste en Buenavista y además fuiste hasta alcalde. Sí, hombre. También que tenía Fuiste que saber hasta eso. alcalde, ¿no? Pues De fui Buenavista. alcalde de Buenavista. Bueno, vamos a ver. Sí, yo fui alcalde de Buenavista de una forma extraña y rara. En la calle Fuertes Acevedo no había ni un solo semáforo. Allí la gente caía como moscas. Entonces, entre dos señores que ya están muertos, por desgracia, que uno era Leonardo Mata Solártano, el abuelo de Mata, el jugador, el otro era Armando Fernández y Fernández, que te acordarás de él, y yo. Encabezamos que yo creo que fuimos los primeros en España que cortamos el tráfico en la calle para pedir semáforos. Yo, por tonto, dije, bueno, tenemos que dejar un resquicio por si nos sube alguna ambulancia y tenemos que dejarla pasar por el hospital. Y por ahí se nos coló la policía, los grises de aquella. Porque esto acababa de morir Franco, estaba Torcuato Fernández Miranda en el poder. Bueno, ya te puedes imaginar, los palos de la policía caían de todos lados. Pero yo te lo digo una cosa, tuve más miedo de los tiestos que caían de las ventanas de las mujeres que los estaban tirando hacia los policías. Pues dije, bueno, va a caer un tiesto y me van a abrazarme. Total, que acabamos detenidos, a comisaría, bueno, después ya nos soltaron. Y Armando dice, bueno, aquí tenemos que a ti nombrarte alcalde. Hicimos unas elecciones en la Facultad de Medicina que fueron masivas. Fue el primer alcalde democrático de España. Creo que sí. Decía el titular del periódico a los pocos días. Creo que sí, porque tú sabes que los alcaldes de barrio o alcaldes pedáneos son nombrados... elegidos a dedo. Son nombrados por el A alcalde. dedo, por A el dedo, alcalde, claro. siempre. Entonces yo era la representación de los vecinos ante el alcalde, no la representación del alcalde ante los vecinos. Bueno, y así fue como tuvieron que tragar, que me quisieron hacer
jurar lo del 18 de julio, toda esa historia, y dije, bueno, no, vamos a ver, venga, no estamos en ¿Pero cuántos años tenías de aquella tú? Yo, 20 y pocos. Ya fui alcalde y estuve 5 o 6 años. Estaba todavía vigente Paco Herrera, ¿no? Estaba Juan Serrano de alcalde. Yo estuve con Juan Serrano, estuve con Eloína, estuve con... ¿Cómo se llama el otro? El que está en la plazoleta de San Juan. Sí, hombre, con don Luis. Don Luis Riera. Don Luis Riera. Y cuando entró Masí, que me decía que me quedase, y yo, no, mira, Masí, esto ya se está politizando mucho, y yo mis ideas son mis ideas, y no... Entonces lo dejé. ¿Cómo era el barrio de aquello? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, el barrio era entrañable. Es más... Entrañable, pero un desastre también, ¿no? Un desastre, sí, a la vez era un desastre, porque allí a los 15 días nos pusieron los semáforos, ¿eh? A los 18 hicimos una fiesta allí que fue de maravilla. Jugamos un partido contra los policías que en el polideportiva que nos habían zumbado. Y había un canario grande que fue uno de los que me dio bastante. Acabé rompiendo yo el tobillo, ¿eh? Pero no mala leche, fue una entrada casual. Fue una entrada casual. Yo dije que era una entrada casual, pero bueno, la cosa quedó ahí. O sea que al final... Había muchas cosas ahí, hombre. Por ejemplo, estaban los hermanos Cantón. ¿Cuánta hambre quitaron en Buenavista? Mucha. Porque de las cocinas de la gruta salían menús para gente que no tenía dinero. Y eso hay mucha gente que no lo sabe. Bueno, hay anécdotas de maravilla. Narciso... todos, encantadores. Buena encantadores. Bueno, además, mira, voy a contarte otra. Estando de alcalde de barrio allí, había una señorina que vivía un poco más allá de la gruta, en unos casines bajes que había allí, pero, vamos, muy humilde la señora y tal, y estaba muy, vamos, prácticamente baldada. Y yo venga a mandar escritos al ayuntamiento a ver si nos podíamos hacer con una cama de estos que se mueven. No hubo forma. Entonces, entre un amigo mío, que no voy a citar aquí porque si no ya sería, que tenía una furgoneta, robamos una cama entera en el hospital y se la llevamos a la señora. No se enteró nadie. Ni en el hospital la echaron de falta. De menos, ¿no? De nada. No, tampoco irías a preguntar allí si la No, hombre, claro, yo creo que muy ibas a preguntar. Eran otras épocas, porque ahora te llevas una cama del hospital Menos mal que ya y hay está 15, y hay 15 enfermos que están detrás de ti corriendo. Sí, no, ¿no? ahora... Hombre, ahora tienes que quitar a 3 para poder llevar una cama. Evidentemente. Tenía un pequeño almacén allí y yo vi las camas, pero con colchón, con sábanas, almohada, todo. Y abrieron la puerta los conserjes. Vamos, llevábamos unos bates blanques, ¿eh? También es verdad, pero bueno. O sea, que lo hicisteis todo en plan película. Sí, en plan película del todo. Si nos lo lleguen a rodar aquello, hubieran sacado una película. Ah, pues mira, eso no lo sabía yo, es una buena anécdota. Vamos al descanso, volvemos en un instante. No se lo pierdan porque seguimos aquí con los Urrusti en Este es mi barrio. Pues seguimos adelante aquí en Este es mi barrio, hablando con Kiko y con Toño Urrusti. Toño y Kiko Urrusti. Hombre, tenemos que dedicarte esa parte especial del programa para que nos digas lo de la exposición. ¿Eh? Sí, hombre, sí. Cuéntame lo de la exposición, Kiko. Bueno, pues esta exposición surge porque me llama un día la directora de Falcón Espacio Creativo, que es Lucía, que hay una moza encantadora que está haciéndolo todo por la cultura ahora mismo en Oviedo. Ella y junto con Juan, su hermano, son de la gente que más está tirando por la cultura y me dijo que le había fallado una exposición y que necesitaba montar una. Y yo, que siempre tengo obra ahí en stock y preparada para todo, le dije que no había ningún problema y que mucho más tratándose de ellos dos, que son amigos, y con todo lo que están haciendo por Oviedo y por la cultura, y moviéndose por todo esto, que como no iba a estar para ellos. Y bueno, ahí recopilamos 10 piezas que son nuevas, de nueva factura, y bueno, pues nada, a exponerlas y a mostrar que es de lo que vive el hombre que se dedica a esto del arte, aparte de la comida. ¿Cómo son las piezas? Bueno, pues hay 3 o 4 que son estas que salían, que vemos por ahí a veces en el cartel, que es la que precisamente esa pieza es la que da nombre a la exposición, que se titula Al viento. Y son unas piezas nuevas, muy aerodinámicas, porque surgen de unos trozos de tubería que encontré en un desguace. Creo y no quiero mentir que en Redondo, ese mítico desguace que ya desde los pocos que queda en Oviedo. Creo que los encontré allí y los cogí, y esto me va a servir algún día. Y ahí estuvieron 3 o 4 años cogiendo polvo y pátina
en el taller, hasta que un día que estaba aburrido, los cogí, empecé a mirarlos, a diseccionarlos y a ensamblarlos en nuevas formas, que es lo que hacemos nosotros ahí en el taller. Nos preguntaban antes que si éramos escultores, y bueno, en teoría la escultura es quitar lo que sobra del bloque, que era lo que hacían los antiguos con la piedra. Bueno, ahora ya como ya se desvirtúan tanto las técnicas, nosotros más lo que hacemos más es añadir a la línea. Partimos de la nada con trozos y vamos ensamblando y cortar y pegar, que es lo que hacemos nosotros, al fin y al cabo. ¿Qué habéis aprendido de Urrusti padre? Ay, madre del alma, todo. Todo, porque yo creo que fue una enciclopedia viviente. Yo creo que como persona inmejorable, como obrero fantástico y como artesano de maravilla. Y bueno, y además eso, que estabas al lado de él y aprendías por narices. Hombre, a veces teníamos alguna garradilla, ¿eh? Pero ya sabes lo que pasa en los talleres, pásame a mí con este. Oye, pues esa pieza yo daría este otro movimiento. No, pues yo quiero así. Bueno, pues hazlo como te dé la gana. Pero bueno, claro, en esto ¿qué hace él? Porque en lo que es figurativo, no tienes más remedio que ir a... tienes que hacer un Cristo con barba, con espines y con... ¿A ti qué te gusta más, lo figurativo o te gusta más... Hombre, yo hago más lo figurativo. Abstracto, ¿no? Es decir, que yo hago llamaría más figurativo, abstracto, ¿no? pero bueno, si hay que hacer abstracto, bueno, algún pinito hice. Que algo me reprocha, pero bueno. Porque otra de las historias es que os pueden encargar pues para trofeos, historias de estas, sí. ¿no? Sí, bueno, eso es una de las cosas con las que nos mantenemos, es precisamente con eso, con los trofeos y regalos conmemorativos y estas cosas, no cabe duda. Ahí, bueno, normalmente ya nos conocen la forma de trabajar, viene el responsable o nos da una idea y yo cuando hablo de yo me refiero a nosotros, no solemos dibujar ni bocetar. Entonces trabajamos sobre la materia, damos una maqueta o sobre la primera pieza hecha ya, sin compromiso, y trabajamos así, siempre lo repito, siempre me preguntan, porque hasta el momento no tenemos muchas piezas que nos dejen allí porque nos digan que no nos gusta o no vale. La última que estoy haciendo ahora, por ejemplo, es para el Centro Asturiano de Barcelona, y vino Enrique Delgado, que es el director, o el presidente, perdón, de ahí, y me dijo: Urrusti, necesito un trofeo que sea alegórico a la fiesta asturiana, al folclore astur, que se vea algo de Barcelona y el escudo del centro. Oye, ya te lo pusieron difícil, pues sí, ¿no? Porque como no pongas a Messi... Sí. Bueno, y ahí la sacamos al final. Un pequeño skyline de Barcelona y con que parte del escudo del centro y luego un tambor y una gaita. Y me parece que gustó bastante. Igual estoy dando demasiadas pistas aquí porque... ¿Hay algo de Gaudí o no? Desvelando demasiado. ¿Algo de Gaudí? Sí, por ejemplo, por supuesto, ¿no? la Sagrada Familia sale ahí al fondo, sí. Sale. Igual estoy desvelando demasiados datos porque se entrega el día 27 y bueno, pero no pasa absolutamente supongo que nada. ya el premiado ya estará al tanto del galardón. ¿no? Es para Carlos Janot, que es una de las personas que más hace por el folclore astur. Claro. Bueno, pero ya, supongo que ya estará. Bueno, y si no, pues mira, y ya lo decimos aquí, que nos manden a la policía. Pero mira, hubo una ocasión en que nos vinieron a encargar una pieza que yo dije: madre del alma, ¿qué hacemos aquí? Querían algo para un 50 aniversario de boda. Tema el que tú quieras. La cárcel, ¿no? Sí, bueno, algunos nos liberamos, ¿eh? Algunos nos liberamos. Una cárcel. Pero bueno, y salió. ¿Y al final qué hicisteis? Eran unos aros, una especie de smoking, un velo de novia. ¿Las esposas? O... No, eso de las esposas no. Los aros enlazados y bueno, ya eran los grilletes, porque los aros ya... Claro, ellos estaban empeñados a hacer un novio y una novia, como no, pues yo muñecos de tarta no hago, vamos a ver. No. Entonces, bueno, diseñamos ahí un tipo frac con una cosa muy sencilla y muy bonita, yo creo que quedó bastante bien. Un esquema del traje y una cola así de la novia y bueno. ¿Cuántos puede llevar, por ejemplo, un encargo de estas características? ¿Dependiendo del encargo o...? Sí, claro, eso es... Sobre todo depende de las horas que luego te lleve el realizarlo, claro. No puedes valorar lo mismo algo que te lleva 30 horas que algo que te lleva 10. A veces lleva más o tiempo 50. Pensar lo que vas a hacer eso siempre, que realizarlo. Siempre, porque cuando ya tienes la idea, entonces sí, ya vas sobre la marcha. Ten en cuenta que hay genialidades por ahí hechos con un trazo nada más. Pero llegar hasta ahí
cuesta a lo mejor muchas horas de desechar piezas y de... Claro, es que la gente dice, bueno, eso lo hace cualquiera. Cualquiera hace cualquier cosa después de verlo. Bueno, cualquiera no, porque hay gente que no haría cosas ni dando un plano, claro. Hay gente que da todos los materiales y un plano y sería incapaz. Pero bueno, claro, cuando ves una genialidad así, pues eso es la gente que critica a Picasso, esta gente que empezó a romper con el arte de la vanguardia de aquellos años y dice, joder, pero es que claro, para llegar hasta ahí, ¿cuánto hay que dar? La gente que se cansó ya del formalismo, de la academia, de todas las pautas que hay que seguir y rompió con todo. De ser muy puritano. Después de haber seguido todo ese rollo académico, claro. Porque un tío que sabe hacer cualquier cosa, por ejemplo, como hacemos nosotros, voy a ponerme medallas ya, nosotros podemos hacer cualquier cosa en hierro. O creo que casi cualquier cosa. ¿No? Luego te dicen, no, estas cosas aquí, esto doblado aquí, con 4 hierros aquí, bueno. Pero ahora yo las últimas cosas figurativas que hice fue un grupo de excavadoras, un dumper y tal. Bueno, el tío que me lo encargó, o el señor que me lo encargó, quedó alucinado, porque dijo, joder, está muy bien, yo me hago maquetas y tal, claro, esto no es una maqueta, es una escultura, pero es una pasada. Y bueno, pues si sabes hacer eso, luego cómo me va a decir a mí que lo que yo pongo ahí, digo que es al viento, me va a venir a rebatir que no es lo que yo quiero plasmar. Claro que es, pero claro. ¿Cuáles son las horas mejores para currar en este tema? Depende de cómo estés de gracia. ¿Por la noche os dejan...? No, claro, hombre, sí podrían ser buenas, pero oye, no te vas a poner a meter las horas buenas para esto es esas, las que menos molestemos, a poder ser. Pero yo recuerdo Rusty que trabajaba a horas intempestivas. Bueno, normalmente hasta las 8 de la tarde o las 9, pero no mucho más, ¿eh? Lo que pasa es que por las tardes, cuando empieza a anochecer ahora por el invierno, y te dan las 8 posiblemente es la idea que tengo. Está muy chocante porque, claro, las chispas... Evidentemente, es que a veces estaba abierta la puerta y veías, y yo, ostras, el Urrusti aquí dándole duro. Una vez nos tienen entrado corriendo en el taller y quedar ahí. Porque, no, es que vimos humo salir, pensábamos que había fuego. No, muchas gracias, no te preocupes. Somos nosotros aquí trabajando con estas máquinas. Claro, ahí en cuanto baja la luz del día y ves chispas y tal, es muy espectacular, claro. Entonces, bueno, procuramos hacerlo por la mañana y eso. Bueno, y a Oviedo, ¿cómo lo veis ahora? Que estamos finalizando ya el programa. ¿Cómo veis la capital ahora? Oviedo, pues fíjate, todo eso que se dice de muy noble, muy leal, benemérita, invicta, heroica, y la muy limpia ciudad de Oviedo. Pues la verdad que limpia está, y se están cuidando las cosas. Bueno, oye, yo creo que en eso se mejoró el 500%. Oviedo cambió muchísimo. Hombre, tiene zonas que... Está un poco muerto, yo creo, ahora... Faltan, bueno, está un poco muerto, la verdad que con todos, gracias a estas dos personas que te comentaba antes y a gente que se mueve en esos círculos, está empezando a moverse las cosas, y hay más conciertos, hay más cosas, porque la verdad que hubo un tiempo que Oviedo parecía que solo era música clásica y ópera, es la verdad, y fuimos perdiendo muchas cosas en la calle, pero bueno, se irá recuperando poco a poco. También son tiempos de crisis y yo creo que son más... Eso de la Noche Blanca y creo que la gente... Tiene aceptación, la gente lo acepta. No, es una de las mejores cosas que hay ahora mismo. No, y yo creo que el alcalde que tenemos ahora lo está haciendo mejor que bien, ahora mismo, ¿eh? Que por lo menos a vosotros, ¿cómo os ha afectado? Como a todos. No mucho, ¿eh? Pero bueno. No mucho porque nosotros siempre estamos en crisis, Carlos, entonces no o sea, que no notasteis mucho. No mucho, no. Un poco. Lo mínimo. Perdón. Pero eso sí. A Oviedo hay que lanzarlo un poco más allá. Un poco hay que sacarlo de la ópera y de la música clásica y que sepan que hay gente aquí con ganas de hacer cosas. ¿Quién os gustaría que os encargase un trofeo? Joder. Alguien solvente. Principalmente. No, cualquiera. Nosotros estamos abiertos a todo. A cualquier idea. Cuanto más disparatada, para mí mejor. Pero habéis pensado en algún momento, dice, hombre, ojalá me pidan estos algo, ¿no? Fíjate, lo último que hicimos en grande fueron 2 gallinas y una docena de huevos que están en... Sí, en ¿cómo se llama eso? En la grega de Vimenes. Ahí tiene ahora. De 4,5 metros las gallinas, ¿eh? No está mal, ¿eh? En silueta, sí. Claro, pero hay que dar volúmenes, ¿sí? Sí. No, son muy guapas las gallinas. Creo que fue una buena obra.
Oye, pues que un placer haberos tenido aquí con nosotros en Este es mi barrio. Que te vaya muy bien el tema de la exposición, a Sí, ver que si les vaya va por bien ahí. a ellos y te va bien a ti, a los dos. Siempre, claro, si me va bien a mí, les va bien a ellos, seguro, y viceversa. Que pasen por allí a ver las obras y a visitar a esta moza, Lucía, y a su hermano Juan Falcón, que es un gran artista, es un gran pintor, de los que va a dar mucho que hablar por ahí, bueno, de Oviedo. Y Toño, nada, que sigas currándotelo. No, el placer es mío de que me hayas traído para hablar de Buenavista, donde tengo muchísimos recuerdos. Ten en cuenta que yo empecé a estar en Buenavista, porque el primer taller que tuvo mi padre fue en el Alto Buenavista, enfrente de la gruta. Ahí yo cuando bajé para abajo ya tenía más edad, pero en el primer taller de arriba yo tenía 14, 15 años. En la carretera que baja a Olivares, ¿no? No. Ahí viví, perdón. No, justo enfrente de la gruta. Frente a la gruta, que era el picadero. Mancheño. Lo que ahora es el de Mancheño. No, ya no está Mancheño. Pero ya no está tampoco. Bueno, pues de 14 o 15 años empecé a subir por los fuertes Acevedo y bajar. Y conocí a la madre de este. Yo con 15 años, ella 12 o 13 y bueno, ya ves. Hicisteis algo bueno, ¿eh? Kiko, Toño, muchísimas Muchísimas gracias. gracias a ti. Carlos. Saludos. Señoras y señores, la próxima semana estaremos aquí en Este es mi barrio. Hoy lo hemos dedicado a los Urrusti, saga Urrusti, la saga Urrusti. Aquí en Este es mi barrio, en Telecable.